Muy buenas tardes, muy buenos días, apreciados amigos. Quisiera compartir algunas lecturas e inquietudes de este tema complejo y apasionante de la guerra. La guerra desde el ámbito histórico, desde la espiritualidad, desde los documentos de Urantia, todas estas reflexiones que nos dejan esto que estamos viviendo todos los días, hoy en directo, con ocasión de la guerra de Ucrania, me ha motivado para hacer esta conversación. Eh, Vamos entonces a empezar. Un momento. Entonces, la guerra desde la historia y la espiritualidad. Quiero empezar con esta frase de León Trotsky que me parece sugerente y provocadora. Puede ser que no te interese la guerra, pero la guerra está interesada en ti. De hecho, la guerra nos ha perseguido todo el tiempo. El temario, la guerra entre los hombres, la historia, la guerra espiritual, la guerra en los cielos y el futuro de la humanidad en este tema de la guerra. ¿Cuál es la génesis de la guerra? Desde la perspectiva de los documentos de Urantia. Es un estado del hombre evolutivo, hace parte de la historia humana, y la paz mide el metro social del progreso de una civilización. En la naturaleza hay determinado nivel de violencia, lo vemos al cazar. Hay también en el hombre una hostilidad y una reacción automática de violencia. Y esto en el tema de la guerra es cuando se refleja como una expresión colectiva. Primero, la paz se disfrutó dentro de los grupos internos, dentro de las tribus, pero había aversión y odio a los extranjeros. El hombre primitivo consideraba que derramar sangre foránea era una virtud, pero la guerra ha sido una medicina muy costosa y muy peligrosa. Ha curado algunos males sociales, pero dice en los documentos, algunas veces mata al paciente, destruye a la sociedad. Pero en el fondo es un síntoma, es un resultado, es lo que está en el alma humana, es lo que se refleja finalmente en el escenario de la guerra. Hubo avances humanizadores de la guerra en la antigüedad, tomar prisioneros y no matarlos, eximir a las mujeres de las hostilidades, reconocer los no combatientes, formar castas castrenses y no campesinos que se llevaban de cualquier manera la guerra. Fueron avances en la guerra. Declarar la guerra fue un avance. El desarrollo de reglamentos de guerra civilizada, no combatir cerca de sitios religiosos ni en días sagrados, el derecho de asilo, ha sido avances para civilizar el espíritu de la guerra. En la antigüedad había algún valor social de la guerra. Se imponía disciplina y cooperación, se premiaba la entereza y la valentía, se solidificaba el nacionalismo, se disolvía esa ilusión de igualdad y se estratificaba la sociedad, se estratificaban las actividades, los artesanos, las actividades económicas, religiosas, permitió. ¿Cuáles fueron las causas primitivas de la guerra? Ahora, quisiera reconocer que yo no soy un experto en temas de guerra, he venido siguiendo todas estas páginas en YouTube y todos estos portales que explican la guerra desde el punto de vista técnico y es sorprendente el tema de la logística, pero ese es un tema que escapa a esta presentación. Las causas primitivas de la guerra. Primero fue el hambre, saqueo por alimentos. La escasez de tierra siempre provocó guerras. Las tribus pacíficas fueron siempre exterminadas. La búsqueda de riqueza, los grandes saqueos de la antigüedad, la escasez de mujeres para la ayuda doméstica, el rapto de mujeres fue un motivo de guerra en la antigüedad, la vanidad, el deseo de exhibir valentía tribal, los grupos superiores peleaban por imponer un modo de vida a quienes consideraban pueblos inferiores. Los esclavos, la necesidad de reclutas para construir pirámides, para construir el desarrollo a su manera de ver en esa época, exigía la captura de esclavos. La venganza también fue un motivo de guerra. Si se cocinaba una injuria de una tribu vecina, pues se seguía
una acción de venganza contra todo el grupo familiar y fue aceptada la venganza hasta tiempos relativamente recientes. El esparcimiento, yo recuerdo que cuando se hablaba de la guerra de los 1000 días, en un escrito histórico en Colombia se decía que la guerra era una diversión. Los jóvenes primitivos consideraban la guerra como una forma de diversión. Habían combates semicordiales, se preparaban para la guerra. Había también una ilusión lúdica del concepto de guerra y de valor. La religión también ha sido uno de los más grandes detonantes de todas las guerras. El deseo de hacer conversos al culto. Apenas de manera reciente se empezó a desaprobar la guerra por las religiones. Los sacerdocios siempre estuvieron asociados al poder militar, al statu quo, a las castas económicas, y hubo las grandes gestiones pacificadoras de separar la experiencia religiosa y la iglesia del Estado para eliminar esa tentación belicosa del ser humano mezclándola con la espiritualidad. Evocando una estela conmemorativa de 1115 a 1170, a 1077 a.C., en los siglos 16 a 12 a.C., se decía: avancé contra los alamú arameos, enemigos del dios Asur, mi señor. Les infligí pérdidas, conseguí prisioneros, bienes y numerosos rebaños. El dios de la guerra fue un dios de la antigüedad porque era un dios nacional. Cada pueblo tenía su propio dios y cuando salía a combatir, combatía con el dios de los otros pueblos. Ese dios de las batallas está muy en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Los hebreos de la antigüedad creían en ese dios de las batallas. Ahí hay una anécdota, una descripción de Deuteronomio, de la invasión de los madianitas, que es un relato atroz de las guerras tribales antiguas. Se dice que se hizo la matanza de todos los varones, los niños varones y las mujeres que no eran vírgenes, y todo se ejecutó a nombre del Señor Dios de Israel. En un Deuteronomio 20 nos dice: porque Jehová nuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. En la Biblia hebrea también, en el pueblo de Israel, se menciona que la nación es escogida por Dios en la antigüedad. Aquí estaban presos en Egipto, el imponente Egipto era el opresor, y los israelitas estuvieron esperando a que Dios pusiera fin a esa tiranía. Y dice Éxodo 3:7 que llegó el momento en que Dios intervino. Dios intervino pues en la Biblia hebrea en las contiendas humanas. Y dice la Biblia que Dios le hizo la guerra a Egipto. Atacó a la nación con 10 terribles plagas y destruyó al propio faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Yahvé demostró ser un gran guerrero a favor de su pueblo, de Éxodo 15. Era un Dios metido en las contiendas humanas. Y quizá una de las escenas que más me ha impactado es la de Josué en el capítulo 8, tanto en la Biblia Kadosh israelita como en la Reina Valera, las versiones ya cristianizadas de la Biblia hebrea. Le dijo a Josué: no temas ni desmayes, llévate contigo a toda la gente de guerra, prepárate para atacar a Jai, que era una población, porque yo te he entregado a su rey, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Y los israelitas realmente mataron a todos los habitantes de Jai, incendiaron la ciudad, los persiguieron en el campo y a los que huyeron también los mataron a filo de espada, según dice Reina Valera, todos los que aún quedaban con vida. En el numeral 18 en la Biblia Kadosh israelita, que dice: Yahvé dijo a Yahshua: apunta la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo te la entregaré. Ese Dios de la guerra y Dios de la venganza caracteriza mucho en gran parte del texto del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. Y en este caso de Jai dice que aquel día cayeron 12,000 de los de Jai, entre hombres y mujeres. Josué no dejó de apuntar con su lanza hasta que la ciudad de Jai y sus habitantes fueron destruidos por completo. Todo eso en nombre del Señor Dios de Israel.
Dios de los ejércitos. Ya en este recuento muy breve de tema de guerra, ya en 1095, 300 clérigos se reunieron en Clermont. El Papa Urbano II la cerró con un impetuoso discurso, cuenta la historia, en que exhortaba a los monarcas europeos a ayudar a los hermanos cristianos del Oriente, y allí nacen las cruzadas. Es otra barbaridad en nombre de Dios, las cruzadas. El Papa convocó a hacer la guerra contra los gobernantes musulmanes, contra el pueblo musulmán que estaban en Tierra Santa, para liberar los santos lugares en donde había vivido Jesucristo. Según la tradición, terminó el discurso con la frase que se convertiría en el grito de guerra de las cruzadas. Dios lo quiere. Las cruzadas fueron uno de los episodios más degradantes eh, y provocadores de violencia de esta época de la humanidad. Pero quisiera mencionar también otra guerra, la guerra de los campesinos alemanes o la revolución del hombre común entre el Sacro Imperio Romano Germánico en los años 1525 y 1524, que fue un gran conflicto social, político, económico y religioso, en donde 300.000 campesinos se pusieron en guerra y hubo cerca de 130.000 muertos. Algunos dicen que 100.000, según lo que reporta Wikipedia, pero fue una guerra devastadora. Y efectivamente se cometieron muchísimas crueldades. También los campesinos mataron también los nobles. Eh, había también, en este momento estaban haciendo el protestantismo, pero quiero citar un texto contra los campesinos asaltantes y asesinos de Martín Lutero, en donde textualmente, según cita de Wikipedia, dijo: contra las hordas asesinas y ladronas mojo mi pluma en sangre. Sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados, en secreto o públicamente, por quien quiera que pueda hacerlo, como se matan a los perros rabiosos. No quiero hacer más comentarios porque me impactó este texto. Según la Enciclopedia del Islam, también hay una expresión que se llama la yihad. Se refiere a decretos religiosos de guerra basados en el llamamiento del Corán. Según un orientalista británico estadounidense, Bernard Lewis, dice que en los hadices y en los manuales clásicos de jurisprudencia islámica, la yihad tiene un certificado militar en la mayoría de los casos. Y eso es lo que invocamos a veces, lo que escuchamos cuando se presentan este tipo de guerras religiosas en Oriente asociadas al mundo musulmán. Hay pues un componente militar también y de guerra religiosa. Hay dos historias que quisiera mencionar ya más recientes. Eh, en, en la Alemania nazi, en la villa de infantes de la Wehrmacht alemana, se podía leer también Dios con nosotros. Y en las lanchas de desembarco del día de cuando los aliados desembarcan en Alemania, estas lanchas eran rociadas con agua bendita antes de dirigirse a Normandía, como si fueran grandes ataúdes abiertos en el mar. La guerra es, pues, un arte, según Sun Tzu, de los grandes teóricos de la antigua China, el arte del engaño, el Tao del engaño. Ya desde el punto de vista espiritual, Dios, la deidad, no instiga tales atrocidades. No hay un despecho de la tendencia del hombre y que achaque esas responsabilidades a sus dioses. Es un gesto humano. El carácter invariable de Dios hace que no sea celoso, jamás lo ha sido ni lo será del hombre, ni de ningún otro ser del universo de los universos. El Dios es incapaz de la cólera, es incapaz de la ira, no tiene emociones humanas. Tales actitudes que refleja la yihad musulmana, la Biblia hebrea, son absolutamente ajenas a la naturaleza perfecta, al carácter misericordioso del Padre universal. Dios no se arrepiente de nada,
nunca hace, nunca provoca dolor o arrepentimiento. La bondad infinita del Padre está por fuera de la mente finita del tiempo. Lo que hace el hombre es achacarle todas sus atrocidades a la deidad. El Padre tampoco impone formas de reconocimiento arbitrario ni servil. No ejerce coerción espiritual. Hay una afectuosa dedicación a la voluntad humana y a la voluntad del Padre. Ese es el regalo más grande que se le puede hacer a la divinidad y no involucrarlo en las guerras y en las divergencias humanas como se ha hecho en la historia humana. Cada guerra, pues, desde ese punto de vista, citando a Henry Miller, es una destrucción del espíritu humano y es un ataque a la espiritualidad verdadera. Quisiera citar algunas frases de las conferencias de Urmia, que fue una escuela dedicada al espíritu de la religión cerca del mar Caspio, por donde, según los documentos de Udantia, pasó el entonces escriba de Damasco, Jesús antes de su vida pública. Allí hubo unas conferencias y unas conversaciones sobre el reino de Dios y el reino de los hombres, y específicamente sobre los temas de guerra. Nos dicen las conferencias de Urmia que si las diferentes religiones reconocen la soberanía espiritual de Dios el Padre, y eso haría que las religiones permanezcan en paz. No se reconoce esa soberanía. Cuando una religión supone que es de alguna manera superior a las otras, que tiene autoridad exclusiva sobre las otras, se da un paso a la intolerancia o se genera y desencadena una persecución de los creyentes. No puede haber entonces una paz religiosa duradera en la tierra, en el planeta, hasta que los grupos religiosos renuncien a esa noción de ser pueblo elegido y de soberanía religiosa. El Padre ama la humanidad entera. Solo cuando se conciba a un Dios Padre como supremo, podrán los hombres y los hermanos a ser verdaderamente religiosos y a vivir en paz, desde el punto de vista de esa contienda que genera la religión. La paz religiosa, la fraternidad, no puede existir a menos que todas las religiones estén dispuestas a despojarse de esa autoridad eclesiástica y de soberanía espiritual. Ninguna religión es dueña de la jurisdicción celestial. Solo Dios es el soberano espiritual. Ahora, las guerras antiguas y las guerras modernas. La guerra antigua respaldaba el concepto de ese Dios de las batallas, pero el hombre moderno debe entender que el concepto que después de Jesús nos ha sido legado con mucha fuerza es que Dios es amor. Pero estamos perdiendo, hemos sido malos herederos de esas enseñanzas. Según la Enciclopedia Mundial de las Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, en los últimos 5.500 años se han producido 14.513 guerras que le han costado a la humanidad 1.200 millones de vidas. No ha dejado, no ha habido en 5.500 años, sino 292 años de una relativa paz. El balance es desolador. Y en las guerras, ha habido 91 guerras modernas desde 1914, desde la Primera Guerra Mundial. Aquí está esa enumeración impresionante, desde la Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Indochina, Guerra Fría, Guerra de India y Pakistán, Guerra de Corea, Vietnam, Congo, Guatemala, conflicto armado colombiano, una infinidad de guerras, guerras de Pakistán, de los 6 días, guerra de Yom Kippur, la guerra de Etiopía, angoleña, la guerra de Afganistán, Irán, Irak, las guerras del Líbano, de Granada, la guerra del Golfo, para mencionar solo algunas, Somalí, la guerra de Kosovo, la guerra de Chechenia, la guerra de Afganistán, guerras de Nigeria, en el Líbano, en la Franja de Gaza. Es general. El panorama es bastante desolador desde la construcción de un espíritu humano
y una civilización de futuro. Es un listado interminable de todas esas guerras hasta hasta la invasión rusa de Ucrania en 2022. Quisiera pues brevemente hacer esa mención a esta guerra que hemos vivido por televisión en tiempo real. Eh, Dice Eugeni Dior, un escritor español, que cualquier guerra entre europeos inicia como una guerra civil. Y por eso hay tanta tensión en Europa con respecto a la guerra de Ucrania, que viene de la descomposición de la URSS, del antiguo imperio ruso, que es el que Putin pretende reconstruir, regresar a esas fronteras de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del antiguo imperio ruso, de esa arquetipo de la Rusia imperial que se pretende reconstruir y que estamos viendo en la actualidad en toda esa zona de Donetsk, Lugansk y Crimea que había sido anexada desde el 2014. Ahí quiero mencionar el tema de las amenazas nucleares, que sí podría generar un efecto devastador sobre la raza humana, sobre la naturaleza, sobre el ecosistema y sobre el planeta. Eh, la amenaza de armas nucleares hace que Rusia es uno de los países con más armas nucleares. Eh, 6.375, mientras que Estados Unidos tiene 5.800 y aparece ya China, Francia y Reino Unido. O sea que realmente hay una amenaza velada, peligrosa, que hoy tiene a todos los comentaristas del mundo y ha generado una gran polarización entre esa confederación rusa y la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, que estaba muy de capa caída y se revitalizó y ha generado pues el rearme de toda Europa y de todo Occidente y de Estados Unidos frente a la amenaza rusa. Estas son notas del diario El País de España del mes de marzo, pero también ya más recientemente en la conferencia de OTAN en Madrid se adopta el rearme más grande desde la Guerra Fría con ocasión de la guerra. Esperamos que esta guerra termine pronto para bien de la humanidad por toda la barbaridad que ha significado. Las guerras antiguas fortalecieron las naciones, pero las luchas modernas trastornan la cultura civilizada y lo estamos viendo con la guerra de Ucrania. La guerra antigua diezmaba gentes bárbaras que podían ser inferiores. No comparto mucho ese criterio, pero las leyes modernas provocan la destrucción de de los mejores pueblos, de las mejores razas humanas. La guerra fue un fenómeno social que impulsó la civilización hacia adelante y logró, eh, hoy eso se logra mejor con la ambición y la invención. La guerra antigua seleccionaba para el liderazgo. Para descubrir líderes hoy, la sociedad tiene mejor la opción de la paz, la industria, la ciencia, la tecnología, los logros sociales. Las dictaduras han sido un generador brutal de guerras. Son autocráticas, crueles y salvajes. Promueven la organización social entre conquistadores, pero desintegran vencidos. Las dictaduras han sido un elemento crítico. También en la guerra del siglo XXI hay elementos de ciberguerra, de guerras que deshabilitan infraestructuras críticas, que atacan electrónicamente, que generan intervenciones en la red, aeropuertos, servicios públicos, energía, robar información, hace parte de la guerra moderna. Hay también guerras económicas, la estamos viendo también en esta guerra de Ucrania, cerrar el espacio aéreo, castigar a los oligarcas, cerrar exportación de tecnología, etcétera. Hay guerras económicas muy importantes también. Hay otra faceta atroz de la guerra que es la guerra biológica, virus y bacterias capaces de infligir daño. Esa es una de las posibilidades en esta guerra. Se tienen armas biológicas que están condenadas en los acuerdos internacionales. Las guerras de narcotráfico que tanto ha afectado a países como Colombia, México, han sido brutales. Eh, y podemos en ese sentido concluir en este aspecto que el derramamiento de sangre
debe ceder paso al descubrimiento de otros métodos para curar los males de las naciones. El industrialismo, la civilización, debe fomentar el individualismo, la originalidad, la creatividad y ceder paso a este espíritu de guerra. Como decíamos al comienzo, el primer grupo pacífico fue la familia, luego el clan, la tribu, después la nación y llegó después a escalar hacia el Estado territorial moderno. Los grupos pacíficos han venido trascendiendo los lazos de sangre para englobar naciones. A pesar de ello, nuestros países siguen gastando cuantiosas cifras en preparativos de guerra. Después, una dinámica que escala desde las familias, las tribus, gobiernos nacionales y una visión planetaria. Y las guerras en el planeta, nos dicen las conferencias de Urmia, no han de acabar nunca mientras las naciones se aferren a esa noción absoluta de soberanía nacional. Tan solo hay dos niveles de soberanía relativa en un mundo habitado: el libre albedrío espiritual del mortal y una soberanía colectiva de la humanidad. Si vemos, la guerra de Ucrania está fundamentada en la soberanía nacional, en los límites de ese antiguo imperio, el imperio ruso. Los maestros religiosos también deben recordar que la soberanía espiritual de Dios está por encima de todas esas lealtades interpuestas e intermedias. Los altísimos gobiernan el universo y los reinos de los hombres, y no bajo las premisas de odio y las guerras humanas. La intervención divina tampoco está dada en favor de un grupo especialmente favorecido. No existe un pueblo elegido. El pueblo elegido es la raza humana que puede ascender. Y no tendremos una paz duradera hasta que las naciones no cedan inteligentemente a una fraternidad humana, a una fraternidad que tenga una condición de gobierno. Porque las confederaciones mundiales actuales solo podrán prevenir guerras menores, pero no pueden controlar a las naciones más poderosas. No pueden prevenir guerras mundiales. Ahí vemos en ese sentido la falta de fuerza de la Organización de las Naciones Unidas. No pueden controlar a los 3 o 4 o 5 gobiernos más poderosos de la Tierra. No hay forma de que un conglomerado de naciones genere una dinámica de paz. Y en presencia de un conflicto real, se declarará la guerra. Entrarán en guerra por el virus engañoso de la soberanía nacional. El internacionalismo ha sido un paso en una línea adecuada. Una policía internacional puede prevenir guerras menores, pero todavía no puede prevenir guerras mayores. Los conflictos entre los grandes gobiernos militares de la tierra. Y decía Martin Luther King que una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Ahí pensamos mucho en los Estados Unidos, en la sociedad del rifle, en la venta de armas en los centros comerciales, en ese espíritu que hay allí. ¿Cómo ha escalado la guerra? Con el progreso científico, las guerras se han vuelto cada vez más devastadoras y pueden llegar a ser un suicidio racial. Y nos dicen los documentos de Urantia, ¿cuántas guerras mundiales habrán de librarse? ¿Cuántas ligas de las naciones habrán de fracasar para que el hombre esté dispuesto a establecer un pacto de humanidad que genere bendiciones de paz permanente, que recoja los frutos de la tranquilidad y de la buena voluntad mundial? Ahí concluiríamos este tema de la guerra humana y quisiera hacer una mención a la guerra espiritual, la guerra en los cielos. Y efectivamente hubo guerra en los cielos también. eh, Jesús, que en este caso se habla de Micael, que era el nombre antes de la encarnación, lucharon contra el dragón, Lucifer, Satanás y príncipes apóstatas. Y el dragón y sus ángeles rebeldes lucharon, pero no prevalecieron.
Hubo realmente una guerra en los cielos, pero no fue una batalla física como se la puede concebir en el planeta. Hubo una rebelión que fue en un sector del sistema, no en el universo completo en donde nosotros habitamos. Esa guerra fue terrible y real. No exhibía las barbaridades de la guerra física de mundos inmaduros como el nuestro, pero fue mortífero, porque la guerra en los cielos se peleaba en términos de vida eterna. En el caso ya del planeta Tierra, en esta guerra donde hubo, los serafines no se perdieron, un grupo de la orden siguiente se engañó. En el cuarto grupo de los ángeles administradores y querubines vinculados en las capitales de los sistemas, un tercio se unieron a filas rebeldes. Hay unos programas donde se explica muy bien todo esto que pasó en la administración cósmica con respecto a la guerra. Pero día tras día, hora tras hora, en el universo de Nevadón, había información sobre el avance de la rebelión en este sector que se denomina Satán. Y se reportaban también los informes de lealtad inflexible de mortales ascendentes que desde el liderazgo de Melquisedec triunfaron en esfuerzos combinados contra esta rebelión de secesión y pecado. Lucifer, que era un ángel Lanonandec, y Satanás, que estaba más abajo, deambularon libremente por el sistema hasta que se completó la venida de Jesús de Nazaret. Estuvieron juntos por última vez en este mundo en el ataque combinado en el Monte Hermón cuando Jesús estaba en la tierra. Y está en este momento detenido incondicionalmente en los mundos de prisión de Jerusalén. El autotorgamiento de Jesús terminó la rebelión. Este fue uno de los propósitos de la experiencia personal de Jesús antes de su muerte, y él contempló cómo cae Satanás desde el cielo como un rayo, y fue la última contienda crucial. Estamos en los epílogos de esa guerra espiritual. La última acción de Jesús antes de abandonar la tierra fue ofrecer misericordia a Caligasti y Daligastia, que eran subordinados que operaban ya en la rebelión en el planeta, pero lo desecharon. Aún ese príncipe planetario depuesto está libre, pero no tiene control para entrar en las mentes de los hombres, ni tiene la potestad de acercarse a sus almas para corromperlas, a menos que lo desee. Eso de que me están entrando malos pensamientos a toda hora no tiene la potestad de entrar. La rebelión ha sido concluida, pero estamos en la fase final. A partir del día de Pentecostés, en esta guerra espiritual, eh, con la presencia de los monitores misteriosos en cada ser humano y el espíritu de la verdad del Hijo, que ha sido derramado sobre toda carne, esa guerra espiritual está en otra etapa completamente distinta. ¿Qué puede sobrevivir allí? Hay unos programas que se llaman Estudio de los Libros de Urantia, habla del plan geopolítico de Caligastia, que no aspiran a crear un gobierno planetario mundial con la teoría de la conspiración, que trabaja lo que queda de la rebelión todavía, expandir la fragmentación de los pueblos, incentivar la exacerbación racial, tribal y el espíritu de la soberanía nacional, retroceder a un feudalismo planetario, las enseñanzas de autodeterminación y subdivisión en vez de unificación, y mencionan que la ONU es un organismo obsoleto para garantizar paz planetaria. Las huestes que aún quedan sueltas de mucho menor jerarquía todavía tienen la capacidad de hacer un relativo daño y están en esa línea. Fragmentar, exacerbar y el virus de la soberanía nacional como un criterio. Es importante anotar cómo ha sido la batalla del hombre con esas huestes rebeldes. Como decía anteriormente, ningún espíritu caído tuvo jamás el poder de invadir la mente
y va a acosar las almas de los hijos de Dios. Ni Satanás ni Caligastia pueden tocar a los hijos de Dios. Y la fe es una armadura eficaz contra el pecado y la inequidad. Cuando se supone que los mortales débiles y disolutos están bajo influencia de diablos, están afectados es por sus propias propensiones naturales. Al diablo ha sido comparativamente impotente a partir de la cruz de Cristo. ¿Qué más hemos de decir? La caída de las naciones, la derrota de los imperios, la destrucción de judíos incrédulos en Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El fin de una era, aún el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver todo ello con las personas que creen en la fe y se han amparado en una visión de reino eterno? Nos dejan estos documentos una visión de confianza, fe y abandono del temor. Y nos dice, vosotros que sois conocedores de Dios y creyentes del Evangelio, y habéis recibido la certeza de vida eterna, nada puede ser una preocupación seria para vosotros. Vamos a seguir viviendo con estos escenarios de guerra porque aún el mundo está en una etapa de inmadurez planetaria. La raza humana tiene que seguir avanzando. Quisiera mencionar en este tema de guerra espiritual la visión que trae el libro del Apocalipsis. A mi manera de ver es una visión ya muy personal. Nada de eso está en los documentos de Urantia. Ese Dios de la ira, ese Dios de la venganza, está en el Apocalipsis. Ese Dios de la Biblia hebrea de la antigüedad se mantiene intacto. No es la versión de ese Dios que desborda todas las pasiones humanas. Dice Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran a la tierra? Un Dios vengador. Apocalipsis 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios y dijo, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados a fin de matar la tercera parte de los hombres. Pues en esta versión del Apocalipsis se desatan los ángeles por ira de Dios para matar la tercera parte de los hombres. Y en el Apocalipsis 12 dice que hubo una gran batalla en el cielo, que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Miguel, Micael también que aparece en los libros de Urantia, y luchaban contra los ángeles, pero no prevalecieron. Y fue lanzado afuera el gran dragón y fue arrojado, pero dice que de esa lucha espiritual fue arrojado a la tierra y todos fueron arrojados al planeta. Es decir, que en este caso aquí se está desarrollando esa guerra espiritual. Y hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Entonces, además de la ira de Dios, está la ira del diablo. Y dice Apocalipsis, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, que Dios le permite a Dios, al diablo, hacer la guerra contra los santos y derrotarlos. Y también Apocalipsis 17 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero los ejércitos de Apocalipsis 19, los ejércitos celestiales, tendrán una espada aguda para herir a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Según hemos visto, Dios no siente ira, no siente rabia y no actúa de esa manera. Y el tercer ángel, Apocalipsis 14, también dice que él beberá vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El Apocalipsis 16 habla en todo tiempo de las copas de la ira, y que derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En Efesios 12, también ya en la Biblia cristiana, Nuevo Testamento, dice que no hay lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto se ha venido interpretando con, por ejemplo, pastores como Armando Alducin en YouTube,
como anuncios de una tercera guerra mundial. Se coge la Biblia hebrea, que fue escrito en un contexto de guerras y de historia del pueblo hebreo buscando su espiritualidad y su identidad, como los jueces, Éxodo, Pentateuco, y se interpreta como un manual de geopolítica para el mundo de hoy. Eso no hacía parte de las intenciones de la Biblia hebrea. En las interpretaciones que se hacen, por ejemplo, se dice en estas conferencias de Aldusin que hay una tercera guerra mundial entre el río Éufrates, China y Japón, y que de acuerdo con el Salmo 83, las naciones árabes van a atacar a Israel, y que en el Ezequiel 38, Rusia atacará a Israel, y se van a enterrar muertos por 7 meses por radioactividad, y que Europa va a ser la confederación del anticristo, y que habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel de 10 grados. Que China, Rusia e Irán son una trinidad satánica, que el anticristo garantizará 7 años de paz, que el anticristo vendrá como un ángel de luz y tendrá poderes sobrenaturales, etcétera, y que, entre otras cosas, los demonios controlan 3 o 4 mil millones de personas y por eso, pues, serán destruidos. Creo y no comparto, pues, esa visión que se le da a un contexto del Dios de la ira trasladado al Apocalipsis. ¿Qué polémica hubo con el Apocalipsis? El Apocalipsis en el canon bíblico del Nuevo Testamento duró varios siglos porque no había certidumbre si meterlo o no meterlo. Solo fue metido en el año 382, confirmado en el 393, y ahí quedó incorporado. En el Oriente fue incluido solo hasta el siglo noveno, pero este libro no está incluido en la literatura, en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa. Pues no es pacífica la inclusión del Antiguo Testamento. Los documentos de Urantia dicen que durante su exilio en Patmos, Juan escribió el libro del Apocalipsis y tenemos una forma resumida y distorsionada, y ahí hay fragmentos de lo que quedaron de una gran revelación que se perdieron en el tiempo y fueron eliminadas después de que Juan los escribiera. Y lo que hoy conservamos es una forma fragmentaria y adulterada. Si vemos ese Dios de la ira que está allí, que es el Dios del de la antigüedad, no corresponde a esa visión de Dios de amor que reveló Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el futuro de la raza humana y del planeta? Eh, Creo que podríamos no tener a un Armagedón nuclear ahora que se está anunciando. Contamos con una supervisión que no elimina las posibilidades destructivas del ser humano, pero sí hay un sistema de cortafuegos planetario. Hay un grupo espiritual más allá de la raza humana que se llaman los reservistas planetarios. Hay 12 reservistas planetarios que actúan en situaciones de urgencia. Y 30 veces la humanidad ha sido salvada por seres espirituales del Padre y del Hijo en estos riesgos de aniquilación total. Y vamos a mencionar dos casos, el de Stanislav Petrov, teniente de las tropas de defensa aéreas soviéticas para el año 83, y nos cuentan que el sistema ruso reportó que había un ataque nuclear y él tenía la opción de apretar el botón y desatar una guerra nuclear. Petrov consideró que los informes eran una falsa alarma y decidió desatender todo el protocolo que le ordenaba espichar el botón y evitó un ataque nuclear en represalia contra los Estados Unidos y la OTAN, habiendo provocado una guerra nuclear devastadora. ¿Por qué lo hizo? Hay también un caso en el año 62 con este libro de Gunsan, de Bárbara Toshman, sobre la, en el momento en que la Unión Soviética estaba construyendo los misiles en Cuba en el año 62, lo que se llamó la crisis de octubre, el presidente Kennedy estaba leyendo, había leído Los Cañones de Agosto de esta escritora, que detallaba todos los errores de cálculo y malentendidos que habían provocado la guerra, y Kennedy tuvo ese libro en el momento adecuado y con eso evitó
una represión nuclear o haber desatado una guerra frente a la amenaza rusa por los misiles a cada una de las ciudades norteamericanas. Eh, Intervenciones misteriosas podría ser, esta página de los estudios así lo menciona. Hay otro portafuegos o cortafuegos, perdón, que son unos seres intermedios. Hay una civilización superior a la nuestra, son criaturas singulares con capacidad de adaptación, tienen poderes sobre tiempo y espacio, son seres angélicos que están más cerca del planeta y vigilan la actividad armamentística. Se mencionan, por ejemplo, reportes de ovnis, desactivación de misiles nucleares. Hay otras formas de vida espiritual más elevada sobre nosotros. ¿Qué dicen los documentos de Urantia? Si en una catástrofe física se pusiera en peligro la residencia planetaria de las razas en evolución, los seres Melquisedec y los portadores de vida podrían instalar la técnica de desmaterialización para los sobrevivientes y serían llevados a un transporte seráfico a un nuevo mundo para continuar con la existencia. En el evento de una destrucción planetaria, porque todas esas ojivas nucleares se activaran, podría haber una evacuación planetaria. Muy similar a lo que se menciona en algunas partes del Nuevo Testamento sobre el traslado. Bases para establecimiento de una etapa de luz y vida en este planeta. La gran dificultad para llevar nuestro planeta a una etapa de luz y vida, superar la enfermedad, la degeneración, la guerra, las razas multicolores que tienen que terminar fusionándose, el multilingüismo, la tenemos porque ningún mundo evolucionario puede esperar progresar más allá hasta que no haya alcanzado un único idioma, una sola religión y una sola filosofía. Se funda. Pertenecer a una sola raza facilita ese logro. Y el hecho de que hayan muchos pueblos aún no impide el logro de esas etapas elevadas. A medida que se vaya mezclando más la raza humana, se vayan fortaleciendo esos vínculos globales, podemos llegar a una etapa de una civilización superior. Ese nuevo orden social que se aproxima no se establecerá complacidamente hasta por un milenio. La raza humana debe reconciliarse con un proceso de cambios, adaptaciones y readaptaciones. La humanidad está en marcha hacia un nuevo destino no revelado. Y habrá formas ideales de gobierno. Aunque existe una forma divina e ideal de gobierno, esa aún no se nos ha revelado. La tenemos que ir descubriendo lenta y laboriosamente, como hombres y mujeres de los planetas, del tiempo y del espacio, en un universo inteligente, en un universo que hace parte de una creación majestuosa. El barco de la sociedad ha zarpado, nos dicen los documentos, de las bahías protegidas de la tradición establecida, navegando a los mares del destino evolucionario. El alma del hombre, como nunca antes en la historia del mundo, necesita estudiar cuidadosamente sus mapas de moralidad y observar con gran cuidado la brújula de la guía religiosa, pero una guía religiosa enaltecida, no del Dios de la guerra. La misión principal de la religión debe ser estabilizar esos ideales de la humanidad en estos tiempos peligrosos, cuando vamos de la transición de una civilización a otra, de un nivel cultural a otro. Nuestro Padre continúa manifestando su misericordia y mostrando su amor aún en este mundo tenebroso y malvado, pero nos ha prometido que volverá, logrando una experiencia simultánea de revelar el Dios al hombre y de conducir el hombre a Dios. Y tenemos que ser valerosos pensando en ese retorno. Y mientras tanto, el Espíritu de la verdad nos conforta y nos guía. Ahí terminaríamos esta compleja temática en la cual me he atrevido pidiendo excusas por los errores que haya podido cometer, pero pidiendo también la inspiración
para que afrontemos este tema de la guerra eh, con mucha inspiración y aquí hay unos elementos muy interesantes para nuestra formación. Muchísimas gracias.